Buen día, queridos doctores, ¿cómo están? Buen día, doctora, ¿cómo estás? Buen día, doctora. Bienvenidos a todos. ¿Qué les parece si comenzamos nuestra clase rápido para terminar rápido también? Bien, entonces, como siempre, los invito a colocar sus nombres completos en el chat de Zoom, a activar sus cámaras, como tan amablemente Rodrigo me acompaña en esta ocasión. Y si podemos interactuar en esta clase para hacer la clase divertida, también los invito a dar sus opiniones y hablar sobre lo que han visto en el video. ¿Qué más? En la clase de hoy nos toca hablar sobre salud materno-infantil. Nos faltan 3 clases más, si no me equivoco, y luego vendría nuestro examen final. Entonces, no sé si tienen alguna duda sobre los contenidos que hemos visto hasta ahora. ¿Ninguna duda? ¿De primero o segundo? Não, doutora. No. Doutora, Dime. tem uma dúvida. No vídeo, fala que as visitas, nas considerações, são 5. Você fala que são 5 visitas que se faz, porém, na OMS fala que são 6 visitas, considerando uma que é pós-parto. Então, a senhora vai colocar no exame, vai considerar 6 visitas ou 5 visitas? En ese sentido, no voy a colocar preguntas de examen, porque como vos has descubierto, la OMS nos sugiere un número mínimo, pero el gobierno boliviano reduce esta cantidad de visitas necesarias. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres y mucha parte de nuestra población que no tiene educación y no cumple con las 6. Entonces, el gobierno boliviano sugiere como mínimo 4 en realidad. 4 en realidad, antes del parto. Entonces, no voy a hacer ese tipo de preguntas en el examen para no confundirlos. Otra duda. Ninguna. Entonces, doctores, comenzaremos nuestra clase. Antes de comenzar la clase, les quiero sugerir que vayan revisando el contenido del primer y segundo parcial, porque como nuestro examen final está ya pronto en 3 o 4 semanas, no se olviden que el examen final es acumulativo. Entonces van a haber preguntas de primer y segundo parcial. Denle una revisión y si tienen dudas sobre eso, me avisan. ¿Listos? Bien. Voy a compartir la pizarra para que vayamos escribiendo datos importantes ahí. Comencemos. ¿Quién me puede decir cuál es la importancia de la salud materno-infantil? ¿Por qué nos interesa cuidar y proteger la salud materno-infantil? Para diminuir los índices de mortalidad, doctora. Muy bien, Rodrigo, lo que queremos es disminuir no solo la mortalidad, sino la morbilidad también en madre y en niño. Bueno, en realidad cada país le presta una atención especial a la salud materno-infantil porque no nos olvidemos, madres y niños son considerados como grupos vulnerables de la población. Grupos vulnerables. Recordemos que al ser considerados grupos vulnerables, estos grupos tienen altos riesgos de morbimortalidad. Por lo tanto, lo que queremos es disminuir estos riesgos y estas exposiciones. Cada país está obligado a cuidar a estos 2 grupos de población por los riesgos que tienen. Incluso en el video hablamos de los objetivos del desarrollo del milenio, ¿verdad? Que eran, si no me equivoco, 6 a 8 objetivos. Si ustedes se fijan entre los objetivos de desarrollo del milenio,
hay objetivos específicos para cuidar la salud materna y para cuidar la salud infantil también. Bien, entonces, ¿qué otra cosa es importante? La salud de las mujeres en general, la salud de las mujeres está ligada a la maternidad en general. Bien, es importante este dato. ¿Qué otras cosas importantes necesitamos decir? La salud materno-infantil en general, salud materno-infantil, tanto de madre, tanto de niños, se convierten en indicadores del desarrollo de un país, de una ciudad, de una población. Entonces consideran aspectos socioculturales, socioeconómicos y culturales también. Recordemos un poquito de esto. Un indicador es como una señal, ¿verdad? Es algo que, como su nombre nos dice, nos señala dónde nosotros podemos hacer mejoras o dónde están los problemas que necesitamos solucionar. ¿Por qué la salud materno-infantil nos muestra aspectos socioeconómicos? Porque, si ustedes recuerdan en demografía, veíamos que los países poco desarrollados tenían altas tasas de natalidad, altas tasas de fecundidad, y así como nacían tantos niños en esos territorios, también habían elevados niveles de mortalidad en todas las edades. Entonces, un país que está más desarrollado tiene más capacidades para resolver las necesidades de salud de su población. Por eso, las tasas de mortalidad materno-infantil son tan necesarias para que nosotros veamos cómo está nuestro desarrollo como población en general. ¿Qué pasa con la cultura? Esto hemos hablado también en demografía. Hemos dicho que en los países que están subdesarrollados también o países que son nuevos, culturalmente estas personas tienen la idea de que una vez que cumplen cierta edad, ellos tienen que hacer una familia, ¿verdad? Tienen que casarse, tienen que tener hijos, tienen que dedicarse a su familia, tienen esa idea. Pero si comparamos con la idea que tienen países más desarrollados como los europeos, podemos ver que estas personas culturalmente tienen una forma diferente de pensar. Podemos ver que ellos están más concentrados en primero desarrollarse personal y profesionalmente antes de pensar en hacer una familia y mucho antes de pensar en tener hijos. Entonces, son datos importantes que podemos observar gracias a los indicadores de la salud materno-infantil. Ahora, aquí tengo una pregunta de examen. Hemos dicho en el video que la salud materno-infantil o el proceso de maternidad disminuye por 3 factores. ¿Cuáles eran? Perdón, no logré escuchar. Embarazo, parto y puerperio. No, esas son las etapas de la maternidad, pero queremos saber cuáles son los factores que disminuyen la natalidad y la fecundidad en la población. Estos factores son 3. Incorporación de anticonceptivos, mayor libertad de mercado. Excelente, Eduardo. Entonces, la incorporación de los anticonceptivos ha sido una estrategia muy importante para mejorar las condiciones de la salud materno-infantil. Ya hemos hablado de ellos, ya los conocemos, no los vamos a volver a mencionar. ¿Qué otra cosa? La educación. Cuando una población está más educada, tiene más herramientas para poder cuidar su propia salud y también para poder controlar su natalidad.
Entonces, no sé si se acuerdan de educación para la salud que aprendimos en Medicina Social 1. En la educación para la salud lo que nosotros queremos es modificar los estilos de vida. Y como estamos modificando los estilos de vida, esta población que ustedes ven va a tener tendencia a mantenerse durante más tiempo, o sea, ser más longeva, vivir más años, y también va a tener la tendencia a modificar ciertos indicadores de la población, como en el caso de la natalidad y la fecundidad, que son muy importantes. ¿Qué otra cosa es importante aquí? La incorporación de las mujeres al mercado laboral. Si ustedes comparan lo que han vivido nuestras abuelas con lo que las mujeres de hoy en día viven, se van a dar cuenta que hay grandes diferencias. Por ejemplo, mi abuela tuvo 3 hijos. La abuela de mis amigos llegaron a tener 8 hijos, 10, ¿verdad? ¿Qué pasa con nuestras madres? Nuestras madres en general han tenido menos hijos que nuestras abuelas y nosotras, las de la generación actual, tenemos la tendencia a no tener hijos o tener nuestros hijos muy tarde. Al menos las mujeres que estamos educadas de forma técnica y profesional en comparación con las mujeres de áreas rurales. ¿Esto se debe a qué? A todo lo que hemos mencionado antes, a la educación, a los anticonceptivos, pero también a que nosotras necesitamos ser productivas socialmente, necesitamos hacer parte de la fuerza de trabajo y gracias a Dios hoy en día tenemos más oportunidades para trabajar en empresas, en hospitales o en los lugares donde queremos trabajar en comparación con las oportunidades que tenían nuestras abuelas, ¿verdad? Entonces, estos 3 factores han logrado que los países controlen tanto la natalidad como la fecundidad entre sus habitantes. ¿Qué otras cosas importantes aquí? Ahora sí, quisiera hablarles de la mortalidad materna. En el video mencionamos los factores que la OMS dice que son más frecuentes para la mortalidad materna. ¿Cuáles son estos? Hemorragia, Hemorragias, aborto, Infecciones, eclâmpsia, Muy bien. Entonces, hemorragias, abortos, no todos los abortos, no abortos inseguros, clandestinos, ilegales, como los querramos llamar. Hemorragias, infecciones muy frecuentes, preeclampsia, eclampsia, etc. Ahora, ¿a qué le vamos a llamar mortalidad materna? Le vamos a llamar mortalidad materna a los fallecimientos durante todas las etapas de la maternidad. Entonces, ¿cuáles son estas etapas de la maternidad? Sabemos, embarazo, parto, puerperio. El puerperio es el posparto. Entonces, yo puedo estudiar la mortalidad materna en general, investigando todas las mujeres que han fallecido en cualquiera de estas etapas, o puedo estudiar la mortalidad materna específica, concentrándome en mujeres que fallecen durante el embarazo, durante el parto o durante el puerperio. Pero la mortalidad materna, para estudiarla de forma internacional, estudia a todas las mujeres fallecidas desde el embarazo hasta cuánto tiempo después del parto. 42 días. Excelente, Eduardo. Entonces, de forma internacional, vamos a estudiar la mortalidad materna. Durante el embarazo, hasta los 42 días
postparto. Es un dato muy importante que puede entrar al examen. ¿Qué otra cosa más? Ya. Los embarazos de alto riesgo. En el video mencionamos los famosos embarazos de alto riesgo. Entre estos embarazos de alto riesgo hay muchas clasificaciones, muchas formas que ustedes van a aprender mejor que conmigo cuando estén llevando salud materno-infantil. Sin embargo, ¿cuáles embarazos de alto riesgo me interesa que conozcamos ahora? Me interesa que conozcamos el embarazo adolescente y me interesa que conozcamos el embarazo en edad avanzada. Entonces, para no perdernos, el embarazo adolescente lo vamos a considerar hasta los 20 años de edad. Y el embarazo en edad avanzada lo vamos a conocer a partir de los mayores de 34 años de edad. Ahora, ¿por qué estamos hablando de estas mujeres en particular? Porque es muy frecuente en países latinoamericanos encontrarnos con estos dos tipos de embarazos de alto riesgo. Es muy frecuente, sobre todo el embarazo adolescente, sobre todo. Esto es cultural, ¿verdad? Porque como no tienen educación, como creen que a partir de cierta edad ya tienen que hacer una familia, entonces se ven muchos casos de embarazo adolescente. Ahora, sabemos que entre estas dos embarazadas de alto riesgo hay diferencias importantes en cuanto a su salud y en cuanto a la salud de su producto. Por ejemplo, las mujeres que tienen embarazos en edad adolescente, ellas suelen acudir menos al control prenatal, suelen tener menos controles médicos, suelen ser las que se exponen más a lo que conocemos como aborto inseguro, aborto clandestino, aborto de riesgo, lo que sea, ¿verdad? De ellas. Porque culturalmente, si no están en una familia, si no están casadas, sabemos que es un estigma social bien fuerte en nuestras poblaciones. Al menos en Bolivia, el embarazo adolescente sigue siendo un estigma social muy, muy fuerte. Entonces, esas son las causas que inducen a estas mujeres a no buscar ayuda o incluso a someterse a los abortos inseguros. ¿Qué pasa con las mujeres de edad avanzada? ¿Cuáles son los riesgos que tienen ellas? Complicações no embaraço, anomalias congênitas, diabetes. Excelente, Leon. Entonces vemos que sus riesgos son completamente diferentes a los de las embarazadas adolescentes. Ellas pueden tener enfermedades de base como diabetes, hipertensión. Ellas tienen más riesgo de sufrir, ¿qué se llama? ¿Cómo? Mais cesáreas e complicações durante o parto. Exacto, más complicaciones, sus productos tienen más riesgo de malformaciones congénitas, entonces son completamente distintos. Sin embargo, el denominador común que nos vamos a encontrar en estas mujeres, o sea, lo común, es que frecuentemente nos vamos a encontrar con niños que tienen restricción del crecimiento intrauterino, lo que quiere decir que nacen muy pequeños para la edad gestacional que tienen. Incluso estos niños pueden nacer prematuros, pueden nacer, porque estamos hablando de embarazos que no van a tener un desarrollo normal, ¿lo ve? Entonces, mientras más prematuro, mientras menos edad gestacional, mientras
menos cuidados y más complicaciones tengan estas mujeres, más pequeños van a ser los productos. Y mientras más pequeños son los productos, más riesgo corren también. Por ejemplo, podemos hablar acá de la inmadurez pulmonar, ¿verdad? Sabemos que un niño, un bebé que nace de forma prematura, tiene el riesgo de sufrir un síndrome de insuficiencia respiratoria debido a que no produce sustancia surfactante. La sustancia surfactante se produce en las últimas semanas del embarazo y la función de esta sustancia surfactante es mantener a los alvéolos dilatados gracias a la tensión superficial del agua. Ahora, si yo no tengo sustancia surfactante, ¿qué pasa? Mis alvéolos colapsan. Y si mis alvéolos colapsan, entro en insuficiencia respiratoria, lo que suele pasarle a los niños prematuros y muy pequeños. Nuevamente, estos son riesgos comunes en estas mujeres. Puede ser que estas mujeres tengan productos sanos, puede ser, pero en muchos casos nos vamos a encontrar con esas dificultades y complicaciones. No sé si quieren sacarle una captura a esta pantalla antes de mostrarles algo más. La voy a cambiar en 3, 2, 1. Bien. Ahora les quiero compartir esta imagen que está en el video y que les va a ayudar a resolver algunas preguntas que les voy a poner en su examen. Entonces, comencemos. Hablando de la mortalidad infantil, la tasa de mortalidad infantil es un indicador importante para la medición del nivel socioeconómico y para la medición del nivel cultural que tiene esta población, la mortalidad infantil. Sin embargo, no solo estudiamos la mortalidad infantil como vemos en la imagen, también vamos a estudiar otros aspectos relacionados con la salud y la mortalidad materno-infantil en general. Entre ellos, a ver, voy a mostrarles con flechitas. Aborto. Ya conocemos el aborto, lo hemos visto la anterior semana. Va a ser la interrupción del embarazo desde las 20 o 22 semanas de edad gestacional o en productos menores a 500 gramos de peso. En este caso, el peso es súper importante. ¿Por qué? Porque los que tienen menor de 500 gramos de peso se consideran productos inviables. Están muy poco desarrollados para sobrevivir fuera del cuerpo de la mamá. Pero si este producto tiene más de 500 gramos de peso, ahí ya tenemos más capacidad como profesionales para poder rescatar a este niño por muy inmaduro que esté. ¿Lo ve? Entonces es un dato muy, muy importante. ¿Qué otra cosa? Ahora, hablemos del periodo fetal. Si ustedes se fijan, el periodo fetal lo vamos a considerar desde las 20 o 22 semanas de edad gestacional o mayor a 500 gramos de peso. Todo esto es el periodo fetal, si ustedes se fijan. Pero si se fijan con más detalle, este periodo fetal lo dividimos en dos. Podemos dividirlo en un periodo fetal precoz, que va a ser desde las 20 o 22 semanas hasta las 28 o hasta los 1000 gramos de peso. Muy importante. Entre 500 y 1000 gramos de peso, hablamos de un periodo fetal precoz. Otra vez. Entre 500 y 1000 gramos de peso, hablamos de un periodo fetal precoz. Entonces, nosotros tendríamos aquí un prematuro extremo.
Sabemos que los prematuros extremos tienen muchas dificultades para sobrevivir fuera del cuerpo materno, pero con cuidados médicos pueden ser viables. Ahora, a partir de las 28 semanas hasta el momento del nacimiento, hablamos de un periodo fetal tardío. Este periodo fetal tardío ya nos da productos más desarrollados que tienen más capacidad de sobrevivir fuera del cuerpo de la mamá. Es muy, muy importante esto. ¿Qué más? Otra vez, repasemos. Puedo estudiar la mortalidad fetal en general desde las 20 o 22 semanas de edad gestacional hasta el nacimiento. O puedo dividir los fallecidos fetales en precoces hasta las 28 semanas y en tardíos a partir de las 28 semanas. ¿Listos? Este dato me interesa mucho más que la mortalidad fetal y es la mortalidad perinatal. ¿Qué significa mortalidad perinatal? Peri significa alrededor. Y si estoy hablando perinatal, me refiero alrededor del nacimiento. Si ustedes se fijan, en cuanto a la mortalidad perinatal, abarca la mortalidad fetal, abarca la mortalidad durante el nacimiento y abarca la mortalidad durante el periodo neonatal precoz. Otra vez, alrededor del nacimiento. En vientre, nacimiento, fuera del vientre. Bien. Respecto a esta mortalidad fetal, perinatal, si ustedes se fijan la imagen, podemos estudiar la mortalidad perinatal también a partir de las 20 o 22 semanas de edad gestacional, pero para su examen, me interesa únicamente esta edad que se estudia como parte de la comparación internacional. De forma internacional, todos los países estudian la mortalidad perinatal desde las 28 semanas de edad gestacional hasta los 7 días después del parto. Es el dato que necesito que ustedes recuerden para sus exámenes. Entonces, la mortalidad perinatal que nos interesa es aquella desde las 28 semanas de edad gestacional hasta los 7 días después del parto. Pregunta para ustedes, doctores. ¿Qué nos va a mostrar el indicador de la mortalidad perinatal? Otra vez. Pregunta para ustedes, doctores. ¿Qué nos va a mostrar el indicador de la mortalidad perinatal? Prematuridade extrema. No. Es más amplio que eso, Rodrigo. El indicador de la mortalidad perinatal es capaz de mostrarnos las condiciones de vida de toda esa población. Condiciones de vida. Es capaz de mostrarnos la calidad y el acceso a los servicios de salud. O sea, en general, ¿verdad? Esta calidad y acceso a los servicios de salud que nos muestra la mortalidad perinatal asociada a los cuidados obstétricos, o sea, a los cuidados de la mamá durante el embarazo y a los cuidados del niño, cuidados pediátricos durante los 7 primeros días de vida. Entonces, estamos hablando con este estudio de algo mucho más grande que solo las consecuencias y la salud de la madre y el niño. Estamos hablando de algo más importante. Pregunta de examen. Bien, ¿qué más les quiero decir de esto? Nada más. ¿Tienen alguna duda hasta acá, doctores?
No, doctora, está bien. Doutora. Bem Perfeito. explicado. Gracias, Marta. Bien, Doutora, então os indicadores os indicadores perinatal seriam a condições de vida, qualidade, acesso aos cuidados obstétricos, pediátricos. exactamente eso, Laon, exactamente eso. Es mucho más grande que solo el fallecimiento del madre y niño, como hemos dicho, es todo lo que vos nos has indicado. Bien, otra duda. No. Hablando de la mortalidad infantil, súper, mega, archi, recontra importante. Aquí pueden haber preguntas. De forma internacional, generalmente estudiamos la mortalidad infantil en menores de 1 año. De forma internacional. Ahora, no sé cómo se escribe. Así. Pero, si nosotros somos un país poco desarrollado y consideramos que necesitamos obtener más datos de la población infantil, podemos estudiarlo también en menores de 5 años. Esto depende de cada país. ¿Listos? De forma internacional, mortalidad infantil se considera todos los fallecidos, desde el nacimiento hasta antes de cumplir 1 año. Si queremos, podemos ampliarlo a los menores de 5 años. Ahora, aquí tenemos 2 indicadores importantes. ¿Cuáles? ¿Quién me puede decir? Ay, estoy me enfermando. ¿Quién me puede decir? El estudio de la mortalidad infantil va a ser un indicador de qué? Bem-estar e saúde dos niños. Ya, es un indicador de bienestar y salud en los niños, pero el indicador de la mortalidad materna, otra vez, el indicador de la mortalidad infantil en menores de 1 año es igual o más importante que el indicador de la mortalidad perinatal. Porque la mortalidad infantil en menores de 1 año va a ser capaz de mostrarme la salud de la población en general, con sus características socioeconómicas y culturales. Otra vez, el indicador de mortalidad infantil en menores de 1 año me va a mostrar el nivel de salud general de la población. Sin embargo, el indicador de la salud en menores de 5 años, o sea, el que no siempre se estudia, ese sí es capaz de mostrarme la salud de los niños. Me va a mostrar la salud y la supervivencia que estos niños menores de 5 años tienen. Entonces, ¿por qué puede ser una pregunta trampa? Porque ambos indicadores me muestran cosas diferentes, ¿verdad? El de menores de 1 año me muestra datos más grandes de la población y el de menores de 5 años me muestra la salud en menores de 5 años, la supervivencia, la salud, el estado de ellos. Ahora, ya que sabemos de la mortalidad infantil, es necesario que la estudiemos, pero dividida entre los grupos de edad. Si ustedes se fijan, podemos estudiar la mortalidad infantil precoz, otra vez, si ustedes se fijan, podemos estudiar la mortalidad infantil neonatal precoz. Cuidado con las preguntas trampa. Otra vez, mortalidad infantil neonatal precoz. Podemos estudiar la mortalidad infantil neonatal tardía y la mortalidad infantil postneonatal. Si ustedes se fijan en nuestro cuadro, la edad neonatal abarca de
desde el nacimiento hasta los 28 días de edad gestacional. Solo hasta los 28 días. No es un mes, no son 2 semanas. Otra vez, la edad neonatal abarca desde el nacimiento hasta los 28 días de edad gestacional. Cuidado con las preguntas trampa. Y esta edad neonatal, como ustedes se fijan, se puede dividir otra vez en neonatal precoz, neonatal tardía. Ahora, si yo quisiera estudiar la mortalidad neonatal precoz, la voy a estudiar desde los 0 hasta los 7 días de vida. Hablando de la mortalidad neonatal precoz. Y si quisiera estudiar la mortalidad neonatal tardía, la voy a estudiar desde los 7 hasta los 28 días de vida. Cuidado con las preguntas trampa. Estamos siendo bien específicos en esto. ¿Alguna duda hasta acá, queridos doctores? Doctora, la mortalidad infantil que se quedó entonces es la post-neonatal. Ahorita no hemos hablado de la post-neonatal. Lo que quiero es que no caigan en las preguntas trampa. ¿No ve? Sí. Ahora, otra vez. Mortalidad infantil va a estudiar los fallecidos desde el nacimiento hasta los menores de 1 año. Mortalidad infantil desde el nacimiento hasta los menores de 1 año. Pero si yo quiero, puedo ser más exquisita y más detallada en mi estudio de mortalidad infantil. Si quiero ser más detallada, puedo dividir esta mortalidad infantil en mortalidad neonatal o mortalidad neonatal precoz o mortalidad neonatal tardía. O sea, tengo varias opciones ahí. ¿Y qué pasa en los mayores de 28 días? Ahí está la pregunta que nos hacía Nidia. Nidia nos preguntaba, ¿cómo funciona la mortalidad postneonatal? Pues estos serían todos los fallecidos a partir de los 28 días de vida hasta cumplir 1 año. Entonces, creo que se los voy a escribir, ¿no ve? Mortalidad infantil ya sabemos, desde el nacimiento ¿hasta cuándo? Menores de 7 días. Antes de cumplir 1 año. Eso. Mortalidad infantil. Desde el nacimiento hasta antes de cumplir 1 año. Bien. Esta mortalidad infantil se puede subdividir, ¿cómo se escribe? Subdividir en aquí. Mortalidad neonatal, natal y mortalidad post-neonatal. Mortalidad post-neonatal. Si quiero ser más exquisita, puedo dividir mi mortalidad neonatal en otros. Puedo subdividirlo en neonatal precoz o mortalidad neonatal tardía. Estoy haciendo bolas con este teclado. Ya. ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. No, doctora. Bien. Ya que estamos claros con todo esto, aquí se vienen otras preguntas de examen donde voy a aprovechar para confundirlos. ¿Cuáles son? Necesitamos repasar un poco de las tasas de mortalidad. Entonces,
Digamos que quiero estudiar la tasa de mortalidad infantil. ¿Qué datos voy a utilizar para estudiar esta tasa? ¿Quién se acuerda cómo se construyen tasas? ¿Nadie? Debe ser menor de 1 año o menor de 5 años alguno. Ya, muy bien. Entonces, no se olviden que para construir una tasa, el numerador tiene que ser el dato que yo quiero saber. Entonces, como Carlos nos dice, ¿qué es lo que quiero saber? Quiero conocer los fallecidos menores de 1 año. Quiero estudiar toda la mortalidad infantil. No se olviden también que mi denominador va a ser la población donde yo voy a buscar esos fallecidos menores de 1 año. ¿Cuál es mi denominador? Pregunta de... A taxa de mortalidade infantil seria o denominador a população de nascidos vivos? Sí. Para todas las tasas de mortalidad materno-infantil, todas las tasas de mortalidad materno-infantil tienen como denominador el total de nacidos vivos. Cuidado con las preguntas trampa. Estamos hablando de nacidos vivos, no de nacimientos, no de embarazos, no de nacidos. Son nacidos vivos. ¿Listos? Bien. Entonces, mi tasa de mortalidad infantil tendría esa forma. ¿Qué quiero saber? Fallecidos menores de 1 año. ¿Dónde los voy a buscar? Total de nacidos vivos. Hagamos otro ejemplo. Aquí sí voy a necesitar de su participación, doctores. Solamente para practicar. Si quiero conocer la tasa de mortalidad neonatal, ¿dónde voy a buscar esta tasa de mortalidad neonatal? ¿Qué datos necesito? Fallecidos neonatales. ¿Y cuáles son esos? ¿Fallecidos entre? Nacidos vivos. ¿Seguro? ¿Quiénes son los que tienen... De 2 a 28 días, doctora. Casi. Fallecidos desde el nacimiento hasta los 28 días. Exacto. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son los que están en edad neonatal otra vez? De 0 a Durante. 28 días. Muy bien. ¿Quieren seguir practicando? Ujú. Practiquemos. Si quisiera saber los fallecidos en edad fetal tardía. Tasa de mortalidad fetal tardía. ¿Dónde? ¿Quiénes voy a buscar? De 7 días a 28 días. No. Mortalidad fetal tardía. Fíjense, en la imagen está toda la chanchulla que necesitan. De 28 días hasta el nacimiento. 28 semanas. Cuidado con las preguntas trampas, Rodrigo. 28 semanas de edad gestacional hasta el nacimiento. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya, ¿qué más? A ver. Entonces, así, chicos, les voy a poner datos así que los confundan. Es necesario que ustedes sepan diferenciar entre cada una de estas edades. Porque como ya hemos visto, cada uno de estos indicadores nos van a dar datos diferentes, ¿verdad? Ahora,
Ya que estamos en esto, estudiemos la mortalidad materna. ¿Cómo voy a estudiar la tasa de mortalidad materna? No se olviden, en el numerador voy a poner qué es lo que quiero saber. En la mortalidad materna, ¿qué quisiera saber? ¿Alguna idea? A las mujeres fallecidas por causas maternas o fallecidas durante el embarazo, parto, puerperio. Muy bien, John. Entonces, mujeres fallecidas por causas maternas, ya sea durante el embarazo, durante el parto y durante el puerperio, o puedo subdividirlas. Mujeres fallecidas en el embarazo, estudiar otras mujeres fallecidas en el parto o lo mismo, ¿no? En el puerperio. Ahora, ¿qué me interesa que repasemos de aquí? Quiero estudiar la mortalidad materna general. Entonces, John nos ha dicho, tengo que estudiar mujeres fallecidas por causas maternas. ¿Hasta qué tiempo? Hasta ¿los qué? 42 días posparto. Excelente, Raúl. 42 días postparto. ¿Dónde voy a buscar estas mujeres fallecidas hasta los 42 días postparto? Ya les he respondido esto antes, a una pregunta que Lau nos hizo. ¿Se acuerdan? Hemos dicho todos los fallecidos por causas o todas las, ¿qué hemos dicho? Todas las tasas de salud materno-infantil se estudian sobre, ¿quiénes eran? Nacidos. Exacto, sobre el total de nacidos vivos. Cualquier causa, cualquier mortalidad materno-infantil, sea en la mamá, sea en el bebé, sea en el feto o lo que sea, siempre lo voy a estudiar sobre el total de nacidos, siempre. Entonces, ¿dudas hasta acá, doctores? Coloca isso no exame não, doutora. Claro que voy a colocar. Ustedes ya deberían saber esto desde demografía. Es un poquito complicado, doctora. Para eso estamos repasando, doctores. Quisiera saber si tienen dudas. No, doctora. No, doctora. No, doctora. Ya. Entonces hemos terminado esta clase rápido. Espero que hayan podido comprender todo. Sé que se van a confundir un poco, sé. Entonces voy a intentar ser buena, pero tienen que saberlo, por eso lo pongo en su examen. ¿Listos? Gracias. Listo, doutora. Ya, chicos, ya que nadie me acompaña, entonces, ¿qué les Doctora, Ya, Sí, doctora, gracias. doctora, ¿puede Isso poner mi nombre en la lista? Es que estaba en la calle y no he podido ingresar en clase antes. ¿has, Talita, sería. has colocado tu nombre en el chat, Talita? No, todavía. Voy a poner. Sí, esa es nuestra lista. Ya, gracias, doctor. Mucho gusto. Listo, doctores, que les vaya muy bien. Tienen 40 minutos para hacer su tarea. Chao a todos. Gracias, doctora. Le vaya bien. Gracias. Chao, a ustedes también.